2. El instante presente. Si quieres protagonizar una experiencia sobrenatural, regenerar tu propio cuerpo, crear insólitas oportunidades que nunca antes habías imaginado, y vivir experiencias místicas y trascendentes, tendrás que empezar por familiarizarte con la idea del instante presente, el eterno ahora. Se oye hablar mucho últimamente de la presencia y del aquí y ahora. Si bien casi todo el mundo entiende a grandes rasgos lo que significan estos conceptos, no pensar en el futuro ni vivir en el pasado, me propongo ofrecerte un enfoque completamente distinto. Requiere que trasciendas el mundo físico, incluido tu cuerpo, tu identidad y tu entorno, e incluso el tiempo mismo. Es allí, al otro lado, donde la posibilidad se torna realidad. Al fin y al cabo, si no te proyectas más allá de tu propia personalidad, tal como la concibes, y de los mecanismos del mundo tal como te han condicionado a imaginarlos, no podrás crear una vida inédita, ni un nuevo destino. De modo que, en un sentido muy real, debes renunciar a tu mentalidad, trascender esa imagen de ti mismo que te presta identidad y ceder las riendas a algo más grande, a algo místico. En este capítulo te explicaré cómo hacerlo. En primer lugar, vamos a repasar cómo funciona el cerebro. Cada vez que un tejido neurológico se activa en el cerebro o en el cuerpo, se crea mente. En consecuencia, desde una perspectiva científica, la mente es el cerebro en funcionamiento. Por ejemplo, usas una mente específica para conducir un coche. Utilizas otra mente para ducharte. Y otra distinta para cantar o escuchar música. Empleas un aspecto determinado de la mente para ejecutar cada una de estas funciones complejas, porque seguramente las has llevado a cabo cientos de veces, de modo que tu cerebro recurre a una zona muy específica cada vez que las realizas. Cuando conduces, por ejemplo, recurres de hecho a una secuencia, un patrón y una combinación específicos de redes neuronales. Esas redes no son sino grupos de neuronas que trabajan en comunidad, igual que un programa automático de software o una macro, porque has ejecutado esa misma acción en numerosas ocasiones anteriores. En otras palabras, los recorridos neuronales que se encargan de llevar a cabo la tarea se definen y especializan aún más. Podría decirse que, cuando escoges conscientemente ejecutar la tarea de conducir un vehículo, indicas a ciertas neuronas de tu cerebro que se activen para crear cierto nivel mental. En su mayor parte, el cerebro es un producto del pasado. Está diseñado y moldeado para convertirse en un documento viviente de todo lo que has aprendido y experimentado hasta este momento de tu vida. El aprendizaje, desde un punto de vista científico, se produce cuando las neuronas del cerebro se organizan en miles de conexiones sinápticas, y esas conexiones se disponen, a su vez, en redes neurológicas complejas y tridimensionales. Considera el aprendizaje como una actualización de tu cerebro. Cuando prestas atención al conocimiento o a la información y le asignas significado, esta interacción con el entorno deja improntas biológicas en tu cerebro. Cuando experimentas algo nuevo, tus sentidos escriben neurológicamente el relato en tu cerebro y todavía más neuronas se reúnen para crear conexiones aún más ricas, lo que enriquece tu cerebro aún más. Las experiencias no solo desarrollan los circuitos cerebrales, sino que también suscitan emociones. Considera las emociones como el vestigio químico de experiencias pasadas, o como una reacción química.
Cuanto más alto es el cociente emocional de un acontecimiento acaecido en tu vida, más profunda es la impronta que deja esa experiencia en tu cerebro. Así se forma la memoria a largo plazo. Así pues, si aprender significa crear nuevas conexiones en el cerebro, los recuerdos surgen de mantener esas conexiones. Cuantas más veces repites un pensamiento, una decisión, una conducta, una experiencia o una emoción, más neuronas se activan y se conectan y más tiempo prolongarán sus relaciones a largo plazo. En la historia de Ana relatada en el capítulo anterior, has aprendido que casi todas tus experiencias proceden de interacciones con el ambiente externo. Como los sentidos te conectan con el exterior y registran neurológicamente el relato en tu cerebro, cuando experimentas un acontecimiento de gran carga emocional, tanto positiva como negativa, ese momento queda grabado neurológicamente en tu cerebro en forma de recuerdo. De ahí que, si una experiencia transforma químicamente tu estado habitual y dirige tu atención a eso que ha provocado el cambio, asocies una persona u objeto específicos con el lugar y el tiempo que ocupa tu cuerpo en ese momento determinado. Así pues, los recuerdos se generan a partir de la interacción con el mundo exterior. Cabe concluir, pues, que el único lugar en el que existe el pasado realmente es en el cerebro y en el cuerpo. ¿Cómo el pasado se convierte en futuro? Vamos a observar más detenidamente lo que sucede bioquímicamente en el cuerpo cuando generas un pensamiento y sientes una emoción. En el instante en que piensas o recuerdas algo, se origina una reacción bioquímica en tu cerebro que lo lleva a liberar ciertas señales químicas. De ese modo, los pensamientos, que son inmateriales, devienen materia. Se convierten en mensajeros químicos. Esas señales químicas se reflejan en tu cuerpo en forma de sensaciones. Y cuando percibes que te estás sintiendo de un modo determinado, generas más pensamientos que a su vez expresan esas sensaciones, lo que induce a tu cerebro a liberar otra vez compuestos químicos que te producen sentimientos acordes con los pensamientos. Por ejemplo, si piensas en algo que te asusta, empiezas a experimentar temor. En el instante en que sientes miedo, la misma emoción te lleva a albergar más pensamientos oscuros. Y esos pensamientos desencadenan la liberación de compuestos químicos en el cerebro y en el cuerpo que te asustan más y más. Antes de que te des cuenta, estás inmerso en un círculo vicioso en el que tu pensamiento crea sentimiento, y tu sentimiento genera pensamiento. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y si el ciclo formado por pensamiento y sentimiento se convierte en el estado de tu ser, entonces tu forma de ser pertenece al pasado. Cuando activas y conectas los mismos circuitos neuronales una y otra vez, porque acudes a los mismos pensamientos, estás programando tu cerebro para que reproduzca siempre idénticos patrones. Al final, tu cerebro se convierte en una reliquia hecha de antiguos pensamientos, y con el tiempo, se acostumbra a pensar de manera automática en todas las ocasiones. Al mismo tiempo, si experimentas las mismas emociones una y otra vez, por cuanto, como decía antes, las emociones son el vocabulario del cuerpo y el vestigio químico de experiencias pasadas, estás condicionando a tu cuerpo a vivir en el pasado. Examinemos ahora lo que implican esos procesos en tu vida diaria. Habida cuenta de que, como acabas de aprender, los sentimientos y las emociones son los vestigios químicos de experiencias pasadas. En cuanto te despiertas por la mañana y buscas esa sensación tan familiar llamada tú, comienzas a vivir en el pasado. Así pues, en el instante en que te pones a rumiar en tus problemas, estos,
conectados a recuerdos de experiencias pasadas que involucran a ciertas personas u objetos en determinados tiempos y espacios, recrean antiguos sentimientos de infelicidad, futilidad, tristeza, dolor, pena, ansiedad, preocupación, frustración, baja autoestima y sensación de culpa. Si esas emociones controlan tus pensamientos y no eres capaz de trascenderlas, en ese caso también estás conjugando tus pensamientos en pasado. Y si esas antiguas emociones influyen en las decisiones que tomas a lo largo del día, las conductas que exhibes o las experiencias que vas a crear, el resultado es predecible. Tu vida seguirá siendo la misma. Pongamos por caso que, en cuanto despiertas, apagas la alarma del reloj y tumbado en la cama, echas un vistazo a Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, mensajes de texto, correos electrónicos y noticias. Ahora sí que recuerdas de verdad quién eres, por cuanto has reafirmado tu personalidad y has conectado tu presente pasado a tu realidad personal. Vas al cuarto de baño, usas el retrete, te lavas los dientes, te duchas, te vistes y te diriges a la cocina. Tomas un café y desayunas. Puede que mires las noticias y compruebes tu correo electrónico nuevamente. Es tu rutina diaria. A continuación te encaminas al trabajo por la ruta de siempre y cuando llegas allí, te relacionas con los mismos colegas del día anterior. Dedicas el día a llevar a cabo más o menos las mismas tareas que ayer. Al salir del trabajo, regresas a casa. Es posible que pases un momento por el supermercado para comprar los alimentos de siempre que tanto te gusta comer. Preparas la cena de costumbre y miras el mismo programa de televisión a la misma hora, sentado en el mismo sofá del salón. Luego te preparas para acostarte tal como haces cada noche. Te lavas los dientes con la mano derecha, empezando por los dientes superiores. Te acurrucas en el mismo lado de la cama. Lees un poco, tal vez, y te duermes. Si repites esas mismas rutinas una y otra vez, se convertirán en un hábito. Un hábito es una serie redundante de pensamientos, conductas y emociones inconscientes que se adquiere a base de repetición. Básicamente, implica que tu cuerpo ha puesto el piloto automático y se limita a repetir una serie de programas preestablecidos. Con el tiempo, el cuerpo reemplaza la mente. Ha repetido una misma rutina tantas veces que el cuerpo, de manera automática, sabe hacer ciertas cosas mejor que el cerebro o la mente consciente. Sencillamente, conectas el piloto automático y entras en modo inconsciente, lo que significa que te despertarás al día siguiente y volverás a hacer más o menos lo mismo. En un sentido muy real, tu cuerpo te arrastra al mismo mañana predecible, basado en lo que has hecho a diario en el pasado. Generarás los mismos pensamientos y luego tomarás las mismas decisiones que te empujarán a conductas idénticas y crearán experiencias recurrentes que, a su vez, producirán las mismas emociones. Con el paso del tiempo, esa rutina deviene un conjunto de redes neurológicas programadas en el cerebro que condicionan emocionalmente a tu cuerpo a vivir en un tiempo que quedó atrás, y ese pasado se convierte en tu mañana. Si confeccionaras el cronograma de un día determinado, desde el momento de despertar hasta el instante de meterte en la cama, podrías colocar el esquema de ayer o de hoy, tu pasado, sobre el espacio reservado para mañana, tu futuro, y coincidirían a la perfección. Porque en esencia las acciones que has llevado a cabo hoy van a ser las mismas que emprendas mañana, y pasado mañana, y al otro, y al otro. Afrontémoslo. Si sigues la misma rutina que ayer, no es arriesgado decir que tu futuro se parecerá mucho a ese ayer. Tu porvenir no es más que una repetición de tu historia. Por eso el ayer está siempre creando el mañana.
Echa un vistazo a la figura 2.1. Cada una de las líneas verticales representan el mismo pensamiento que conduce a la misma decisión, que a su vez desencadena una conducta automática y crea una experiencia conocida que, de nuevo, da lugar a un antiguo sentimiento o emoción. Si sigues reproduciendo la misma secuencia, todos esos pasos individuales se funden con el tiempo en un mismo programa automático. Y al hacerlo estás cediendo tu libre albedrío a un programa. La flecha representa una experiencia sorpresa que acaece en algún momento del viaje de casa al trabajo, sabiendo que llegarás tarde otra vez, e intentas pasar por la tintorería de camino al despacho. Podríamos decir que tu mente y tu cuerpo se encuentran en territorio conocido, el mismo futuro predecible basado en las experiencias del pasado, y en ese mañana predecible y seguro, no hay espacio para lo imprevisible. De hecho, si sucediera algo insólito, si un acontecimiento inesperado irrumpiera en tu vida en ese instante para cambiar la cronología prevista, es muy probable que el cambio de rutina te pusiera de mal humor. Seguramente lo considerarías un total y absoluto fastidio. Le dirías tal vez, ¿podrías volver mañana? Hoy no me viene bien. De hecho, en una vida previsible no cabe lo desconocido. Sin embargo, lo desconocido es cualquier cosa menos predecible. Pertenece a un terreno incierto, inseguro, pero también es emocionante porque sucede cuando menos lo esperas, de un modo que no puedes prever ni controlar. Así pues, permite que te haga una pregunta. ¿Cuánto espacio hay en tu vida previsible y rutinaria para lo desconocido? Si te instalas en lo que ya conoces, aferrado a la misma secuencia día tras día, que te lleva a generar los mismos pensamientos, a hacer idénticas elecciones, a repetir los mismos hábitos programados, a recrear experiencias muy parecidas que activan las mismas redes de neuronas organizadas en patrones iguales para reafirmar ese tranquilizador sentimiento llamado tú, está recreando el mismo nivel mental una y otra vez. Con el tiempo, tu cerebro queda programado para ejecutar automáticamente esas mismas secuencias, de manera más fluida y veloz, en cada ocasión. A medida que esos pasos aislados se funden en un solo gesto, generar un pensamiento conocido a partir de una experiencia, persona u objeto, en un espacio y un tiempo determinados, te llevará a crear automáticamente la sensación de la experiencia. Si eres capaz de adivinar la sensación que te va a producir determinada experiencia, sigues en terreno conocido. Por ejemplo, la idea de reunirte con el mismo equipo de gente con el que llevas años trabajando te inducirá automáticamente a evocar la emoción que vas a sentir. Cuando eres capaz de predecir lo que vas a sentir en el futuro, porque has pasado tantas veces por la experiencia como para saberlo, seguramente vas a crear más de lo mismo. Y qué duda cabe, es probable que tus predicciones sean acertadas. Pero sucederá porque tú sigues siendo la misma persona. Y eso significa que estás instalado en el programa automático. Y en caso de que no seas capaz de presagiar el sentimiento que te producirá una vivencia, es muy probable que tiendas a evitarla. Hay otro aspecto del pensamiento y el sentimiento que debemos considerar para obtener la imagen completa de lo que sucede cuando vives instalado en un estado del ser. El círculo vicioso que forman pensamiento y sentimiento genera también un campo electromagnético mensurable que rodea el cuerpo físico. De hecho, el cuerpo humano emite constantemente luz, energía o frecuencias que transportan un mensaje, una información o una intención específicos. Por cierto, cuando hablo de luz, no me refiero únicamente a la luz que vemos,